los estudios bíblicos, que los hermanos se preparan y nos ayuda a nosotros a crecer. Cuando crecemos juntos, estamos entendiendo que el cuerpo de Cristo entonces está creciendo junto en la palabra de Dios. Y es la parte que a veces necesitamos nosotros entender y tenemos que nosotros recalcar al pueblo del Señor. Hoy venimos nosotros dedicando un tiempo a aquellos que se han graduado o que tal vez han pasado de la middle a la high school, o algunos a la middle school, o algunos se han graduado. Y sí, yo apoyo mucho lo que es el estudio, el estudiar, el crecer. Yo el año pasado yo terminé mi maestría en divinidad y le agradezco mucho a Dios porque me ha ayudado mucho en mi crecimiento y todo lo que yo puedo enseñar entonces al pueblo. Pero también es importante que nosotros, cuando nos esforzamos, lo hagamos nosotros siempre, estableciendo que la palabra de Dios esté siempre al frente de todo lo que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros lo hacemos, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando los cielos cuentan la gloria de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Sí, su creación. Sí, todo lo que vemos, pero siempre es a través de la voluntad de Dios. No lo hacemos a través de nuestra propia voluntad. Crecemos a través de la voluntad de Dios. Dios nos enseña, Dios nos capacita y nos lleva. Y cuando vemos nosotros que la palabra del Señor abre los cielos, usted cuando muchas veces, no sé si usted lo ha llegado a hacer alguna vez, pero imagínese que usted está en un lugar, en un campo, y no hay nada que pueda venir a quitarle la paz, que ese es un lugar silencioso y que es un lugar que usted está, hay millas y millas que usted puede estar bajo el cielo. Entonces imagínese usted en ese lugar en este momento. Hay un silencio, solamente escucha la brisa y usted se puede darle cuenta que a veces escuchamos a través de la brisa un susurro. Ese susurro muchas veces es el Señor cuando quiere es que nosotros estemos en la paz de Él. Y lo mismo en la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando nosotros establecemos y creemos el crecer dentro de la palabra, nos vamos a dar de cuenta que su voz muchas veces es silenciosa, pero esa voz silenciosa es la que empieza a calcar en nuestro corazón. Porque ahí es donde nosotros empezamos a abrirle el corazón y empezar a escuchar a través del susurro de lo que el Señor está hablándonos a través de su palabra. A veces queremos entenderla a la manera nuestra. No puede ser nunca la manera nuestra. La palabra siempre debe ser estudiada y debe ser también nosotros poder entrar en ella a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a nosotros a crecer en el entendimiento. Mira, hermano, yo puedo tener mis estudios, ahora mismo estoy haciendo mi doctorado, pero yo no podría hacer nada de esto si no fuera a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda, el Espíritu Santo es el que me capacita para yo poder entender. Ha habido momentos que yo he sentido la sequía, que le digo al Señor, Señor, ¿cómo voy a continuar en esto? Y a veces estoy estudiando y de momento me voy y digo, Señor, necesito de ti, Espíritu Santo. Me aparto en un momento y permito que sea el Espíritu de Dios que me empiece a hablar a través de la palabra del Señor. Y ahí entonces empiezo a meditar y empiezo a entender lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que quiere hacer en ese momento. Y por eso es tan importante que cuando nosotros estemos siempre estudiando, creciendo en la palabra del Señor, lo hagamos siempre confiando en que el Espíritu Santo va a ser el que te va a ayudar a poder entenderla, el que va a poder ayudarte a crecer. Sí, nos pone mentores, nos pone maestros y excelente. Siempre he dicho que Dios pone hombres de Dios para que nosotros podamos crecer. Pero a través del Espíritu Santo es que tú vas creciendo. Cuando vas estudiando, cuando te vas dando de cuenta todo el carácter de Cristo. Porque la Biblia desde el principio hasta el final, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, te vas a dar de cuenta que todo tiene que ver con la vida de Cristo, con la muerte, resurrección y cuando Él venga también por su pueblo y lo que pasará luego. Es una vida entera y te vas dando de cuenta que ahí todo lo que nosotros vamos leyendo es Dios que nos está hablando a nuestro corazón. Es Dios que está desde la eternidad creyendo que nosotros crezcamos, pero no crezcamos solos, crezcamos en la palabra, crezcamos en lo que Él nos ha entregado.
que es el tesoro preciado, la espada, esa espada de doble filo que tanto menciona, que a veces no le prestamos importancia, que a veces venimos y decimos, es cuando yo tenga tiempo lo haré. Pero esa es la parte donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame el tiempo. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a tener el tiempo, Señor, para dedicarte. Ayúdame, Señor, a salir de las cosas cotidianas, Señor, que me están arruinando estar en tu presencia. Porque deseo acercarme a ti. Y sí es importante, como siempre digo, que oremos, que ayunemos, pero necesitamos la presencia de Dios a través de su palabra, que nos ayuda, que nos hace sentir personas que estamos ahí arraigadas al corazón de Dios. Y cuando nos arraigamos al corazón de Dios, la palabra es la que nos hace nosotros crecer. Que cuando vienen los asuntos, problemas, mira hermano, usted puede venir con 1000 cosas aquí. Yo puedo orar por usted, aleluya. El Señor lo puede libertar, el Señor puede hacer 1000 cosas. Pero si usted sale de aquí de la misma manera y al otro día usted no entra a la palabra del Señor y empieza a buscar ese contenido tan especial, esa palabra que nos enseña a crecer, usted entonces va a volver de nuevo a decaer, porque no está confiando en lo que Dios ya nos ha establecido a través de su palabra, a través de este libro que parece inofensivo, pero tiene poder. Tiene poder, hermano. Y para ello necesitamos nosotros aprender a cómo vamos a usar esta espada, a cómo vamos a crecer cada día. Pero para eso tenemos que estudiarlo, tenemos que nosotros venir, congregarnos y estudiarlo juntos también, para que podamos crecer en esta palabra poderosa, en esta palabra que tiene el principio y el fin de las cosas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a crecer y a encontrar el camino verdadero. Porque es lo que nos enseña la palabra, el camino verdadero. Cuando nosotros entendemos todo esto, vemos claramente ese poder eterno, esa deidad que nos muestra, nos ayuda a nosotros a ser entendidos por las cosas que han sido hechas. Nosotros cuando vamos al libro de los Romanos, capítulo 1, verso 19 al 20, dice la Biblia que por lo que de Dios se conoce, es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Cuando usted lee la palabra del Señor, hermanos, Dios empieza a revelarle, Dios empieza a enseñarle las cosas invisibles que solamente Él puede mostrarnos a nosotros. Ese poder, esa deidad, aleluya, empieza a mostrarnos esa creación del mundo, pero también te enseña a que al final tú no vas a tener la excusa. Tú no vas a tener la excusa de que te enseñaron y creciste en la palabra. Que cuando te presentes a donde Él te va a preguntar, ¿y tú creciste en la palabra? ¿Y tú creciste en lo que yo te entregué? Porque no va a haber excusa para ello. Es una excusa que nosotros nos vamos a poner si queremos nosotros hacerlo. Pero la realidad es que Dios se va a manifestar cuando nosotros siempre pongamos la palabra del Señor en nuestras vidas. Tenemos que nosotros llegar a esa palabra escrita, que está encarnada, esa doctrina que solamente Dios nos enseña. Cuando nosotros entramos a los versos 7 al 9, hay 6 términos que nos pueden ayudar a expresar esa plenitud y ese valor de la palabra del Señor. Hay tanto que usted puede encontrar dentro de la Biblia que le puede enseñar a usted el significado de la palabra. ¿Para qué la palabra del Señor está establecida? Cuando nosotros tenemos ese sentido común de que nosotros crecemos en la palabra de Dios, entonces vamos a entender también, número 1, que la Biblia nos ayuda a nosotros a convertir nuestra alma. Nuestra alma se convierte, nuestra alma cambia. La palabra de Dios, al ser perfecta, es el instrumento perfecto para cumplir una obra tan delicada y poderosa como esta.
Pero tenemos que entender en nuestra vida que nuestra alma necesita diariamente que tenga esa conversión, esa entrega para lograr esta conversión que solamente viene de las palabras y las palabras que estudiamos, las palabras que vemos dentro del contexto de lo que nos enseña. Sí es importante estudiar, es importante hacerte una profesión, sí es importante, pero esa profesión, aquellos que están por terminar ya su cuarto año, aquellos que van a entrar a la universidad, aquellos niños que están tal vez en este momento creciendo dentro de las escuelas, tenemos que nosotros como padres ayudarlos a forjar lo que es la palabra de Dios en sus vidas. Cuando usted forja la palabra de Dios en la vida de un niño, de un joven, de alguien que realmente necesita en el futuro poder entender que ahí tenemos la espada del Espíritu. Dice Santiago, en el capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos está hablando de unas primicias que estas nos hacen ser instrumentos guiados por la palabra de Dios. Y cuando somos guiados por la palabra de Dios nos brinda la verdad. O sea, cuando usted está guiado a través de la palabra de Dios, esa palabra lo va a ayudar a usted siempre a ser guiado hacia la verdad que sabemos que solamente es Jesucristo. Aleluya. Es la que nos enseña y la que nos hace crecer. Hoy sabemos que y celebramos, aleluya, que esa palabra de Dios, esa que nos trae sabiduría, esa que nos trae el valor, esa es la que hace que nos levantemos como pueblo de Dios. Porque usted no estaría aquí, hermano, si esto no estuviera ahora mismo. Usted no estaría aquí. Porque la palabra de Dios es la que establece, la que nos guía, la que nos lleva. Esa es la que guía a la iglesia, la que Dios nos ha dejado para hacer nosotros poder ser ese pueblo que realmente necesita conocer a Cristo. Pero para conocer a Cristo, usted necesita la palabra de Dios. Porque usted puede orar, pero usted no conoce a Cristo. Pero la palabra de Dios le muestra quién es Cristo, cuál es el carácter de Cristo y por dónde vamos a través de la palabra del Señor. Cuando vemos esto, entonces nos convertimos en esas primicias que nos brindan lo que nosotros necesitamos, que es el ser nosotros fieles a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, entonces vamos a ser aquellos sabios, aleluya, que somos sencillos, pero que estamos inspirados a través de la palabra del Señor. Esa palabra dada por Dios. Y cuando nosotros entendemos también que nuestros hijos, aleluya, desde la niñez le enseñamos que ellos adquieran sabiduría del cielo. Sí, hermano, cuando usted trae sus hijos para que ellos vengan a estudiar, a crecer en la palabra de Dios, usted se va a dar de cuenta que usted está brindando sabiduría del cielo a sus hijos. Le está brindando a usted esa sabiduría que en el camino usted está sembrando una semilla que en algún momento va a germinar. Vemos que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice la Biblia que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos claramente que desde la niñez, cuando las sagradas escrituras están ahí, la enseñanza, el crecimiento, a través de ellas, estas te están llevando a través de la sabiduría de Dios. Porque dice la Biblia que llegó un momento que Salomón, aleluya, de todas las cosas que le pudo pedir a Dios, solamente le pidió la sabiduría. Y nosotros en este tiempo, yo creo que de todas las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es que nos dé la sabiduría
de nosotros poder ser aquellos que podamos a través de la palabra del Señor nuestros hijos crezcan y sembramos esa semilla. Que ese valor que viene adquirido del cielo. Porque cuando tus hijos conocen lo que es la palabra del Señor, va a llegar un momento que la salvación va a llegar. La salvación va a llegar a tu hogar. Tus oraciones van a ser, aleluya, primeramente combinadas con la palabra del Señor. Cuando tú oras y combinas tu oración con la palabra de Dios, te vas a dar de cuenta que el Espíritu Santo, aleluya, va a empezar de manera sobrenatural a actuar en tu familia, en aquellos que están alrededor tuyo. Y tal vez hoy pensará, yo no sé por qué el pastor me habla de la Escritura. Si yo oro, yo de vez en cuando saco mi tiempo, pero déjame decirte que estamos en un tiempo, aleluya, que nosotros tenemos que prepararnos, que no podemos bajar la guardia, que no podemos seguir ignorando lo que el Señor está tratando de mostrarnos a través de las cosas que estamos viendo. Pero para poder hacerlo, tenemos que nosotros primeramente acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? A través de su palabra, a través de lo que está establecido, de lo que a veces no nos gusta leer. Hay pastores que me quedo dormido. Hay pastores que yo empiezo y ya la segunda oración no entiendo nada de lo que dice la palabra. ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo sabiduría? Porque el Espíritu Santo te da la sabiduría para tener el entendimiento. Pero tienes que pedirlo. Y el Espíritu va a responder. Y cuando empiezas a entrelazar todas estas cosas en tu vida, entonces te vas a dar de cuenta que necesitas tener a Dios primeramente en tu vida y conocerlo a través de la palabra del Señor. Pero yo le soy sincero. Mi manera de conocer a Dios fue a través de la palabra de Dios. Cada vez que yo entraba al libro, a cualquiera de los libros de tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, yo conocía más del Señor. Y eso me ayudó a crecer. Eso me ayudó a hacer lo que hoy en día el Señor ha hecho conmigo. Y no soy perfecto, porque no somos perfectos. Pero sí Dios nos ayuda a mantenernos y a cuidar, aleluya, nuestra vida espiritual. Y poder ayudar a otros también a tener una vida espiritual también que sea sana. Por eso cuando nosotros preparamos a nuestros hijos desde la infancia con esa sencillez, eso nos lleva a nosotros a poder entender de que en algún punto en su vida la salvación vendrá a sus vidas. Que ellos van a encontrar la verdad a través de la palabra escrita y manifestada. Por eso tenemos que nosotros entender que cuando nosotros conocemos al Señor a través de la palabra, esto también alegra nuestro corazón. Sí, hermano, usted puede venir aquí y a veces usted está así. Pero usted sabe por qué. Cuando a veces no conocemos a Dios es cuando nosotros no estudiamos la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios alegra tu corazón. La palabra de Dios alegra nuestro corazón, hermano. Y a veces decimos, no, porque es que el grupo de adoración, que mira, que si el hermano, que si aquello, y empezamos a mirar, empezamos a examinarnos nosotros mismos. Cuando usted viene antes de la iglesia o en la noche, ¿usted saca su tiempo para estudiar la palabra del Señor? Yo creo que muchos que no lo hacemos, ¿verdad? Muchos se nos olvida. Y al otro día cuando nos levantamos que no tengo tiempo de estudiar. Pero antes de usted acostarse, antes de usted hacer cualquier cosa, mire, en vez de estar viendo series de Netflix, póngase a leer la palabra. En vez de estar viendo series nuevas, mira que salió esta serie nueva y está buena. Pero déjame ver el primer capítulo, porque así empezamos, hermano. No, es una horita nada más. Y la serie tiene como 8 o 10 capítulos. Y de momento empezó, es que está tan buena. Déjame ver el segundo. Y por ahí seguimos y hacemos un maratón de 12 horas a veces. Y no tenemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Se nos olvida. Y ya cuando son las 12 de la noche, ay, que tengo sueño y mañana tengo que trabajar. Entonces nos perdemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque no tenemos el tiempo para estudiar, para crecer en ella.
Entonces lo que nos alegra el corazón, estamos perdiéndolo en el camino. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es aquella que nos lleva y que es recta, como dice el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. La palabra es tan precisa para todas las necesidades del corazón, por lo que el corazón se alegra en su recepción. Pero hermano, cuando usted lee la palabra del Señor, su corazón algo tiene que cambiar. Porque la palabra causa cambio. Entra, aleluya, como espada de dos filos. Y eso entra hasta las coyunturas, aleluya. Y ahí tiene que algo romperse. Algo tiene que cambiar. Cuando nuestra alma está cansada, ahí es donde hallamos nuestra provisión. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Cuando nuestra alma está cansada, sí, llegamos aquí a la iglesia, oramos, entregamos todo al Señor, pero nos olvidamos de lo más esencial, que es la palabra del Señor, que es la que nos hace a nosotros. Aleluya, que cuando usted viene cansado, cuando ya usted no puede más, cuando usted dice, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo estoy tan cansado. Siento que mi alma, Señor, para Jehová ya no aguanta más. Son tantos los problemas, son tantos los asuntos. Pero cuando nosotros estamos, aleluya, a través de la palabra del Señor, esta nos trae la provisión. Nos dice el salmista en el Salmo 119, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Saben por qué el salmista dice eso? Porque cuando la palabra de Dios entra en el corazón, en tu mente también, empieza a guardarse. Y cuando esos estatutos, todo lo que el Señor nos muestra, se empiezan a revelar a nuestra vida, te vas a dar de cuenta que esas palabras que has leído, esas palabras que te hacen llenar, esas palabras que nos enseña la palabra del Señor, te van a hacer, aleluya, que en algún momento el Espíritu Santo te diga, aleluya, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas aquello que yo te enseñé? Y vas a empezar a usarla para que tú puedas ser lleno y tengas esa provisión siempre en tu vida. Pero tienes que empezar a crecer en ella. Tienes que estudiarla. Porque estas palabras llenan nuestra alma y nuestro espíritu. Y ese es el alimento para nuestro gozo y nuestra alegría. Como nosotros vemos el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y te puedes dar de cuenta que a través de la palabra es que él entendió que venía el gozo, que venía la alegría en su corazón. Él se regocijaba en el Señor, pero que sabía que Dios Todopoderoso era quien luchaba por él. Aleluya, no por nuestras fuerzas, sino por el Dios de los ejércitos. Tú deseas que el Dios de los ejércitos luche por ti. Empieza, aleluya, primeramente a través de la palabra del Señor a encontrar el gozo, como si fuera tu alimento diario. Cuando tenemos esa palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, es como la cena que cada día, aleluya, nos llena. Y cuando tú te alimentas, vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo. Cuando está llegando ya la cena o el almuerzo y tienes mucha hambre, ¿cómo tú te sientes? ¿Verdad que te sientes como cansado, te pones de mal humor y dices, no, es que tengo hambre, ya el cuerpo me está pidiendo ya? Y sientes como que esa pesadez, ¿verdad que sí? Pero cuando ya tú llegas a cenar o almorzar, ¿qué es lo que siente tu cuerpo? Hay como un gozo, ¿verdad? Porque ya se alimentó. Ya el cuerpo dice, ya estoy satisfecho.
Ya me siento bien. Entonces el cuerpo entra en gozo. Pues exactamente la palabra del Señor es igual a ello. Cuando la palabra del Señor llega y nos llena, entonces tenemos el gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el Rey de los ejércitos es el que está a tu favor. Es el que está ahí contigo. Pero lo estás entendiendo a través de la palabra de Dios. No es por tu propio entendimiento, es porque Dios, aleluya, te está mostrando a través de su revelación quién es Él, por qué pelea por ti, cuál es el plan contigo. Porque sí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todos los planes para cada uno de nosotros no siempre va a ser el mismo. Pero a veces no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra, no estamos meditando la palabra del Señor. Y esto nos ayuda a nosotros a tener a Dios a nuestro favor, al Rey de los ejércitos a tenerlo a nuestro favor. Esa palabra de Dios que es pura, es aquella que alumbra nuestros ojos. Es como cuando nosotros vemos el ejemplo de Jonatán, que se alumbraron los ojos, aleluya, de él al tomar la miel. Y cuando nosotros hacemos eso, aleluya, que estamos fatigados muchas veces, el Señor empieza a alumbrarnos y nos empieza a ver que nosotros empecemos a mirar, aleluya, y poseer esa nueva luz, esa luz que nos da vigor, que empezamos nosotros a entender en nuestra vida que la palabra es como la miel, esa miel dulce, aleluya. Entonces empezamos nosotros también no solamente a saborearnos la palabra del Señor, sino que también empezamos a ver también a través, aleluya, de que tal vez que nuestros ojos están fatigados, pero la palabra empieza, aleluya, a surgir, a darnos vigor, a darnos nueva luz en medio de la oscuridad. Dios empieza a revelarse, a mostrar su luz, y a través de la oscuridad, a través de lo que muchas veces hemos estado, el Señor empieza a sacarnos de ese lugar. Empieza a sacar la fatiga, empieza a sacar el desánimo en nuestra vida, empieza a hacernos crecer en su palabra. Y yo lo reto a usted en este día, hermano. Si usted no está estudiando la Biblia, yo lo reto a usted que empiece a estudiarla. Y usted me va a venir a decir a mí en algunos meses, pastor, usted tenía mucha razón. Ese es mi alimento. Es lo que yo me alimento hoy en día. Es lo que me ha sacado de la oscuridad a la luz. A través de la palabra de Dios. Es la que ha abierto mis ojos. Que cuando yo veo miel, aleluya. Que cuando yo veo el dulce de la miel, me lo puedo saborear. Porque estoy viendo claramente lo que estoy tomando. Ya no estoy a ciegas, sino ya estoy claramente con mis ojos abiertos. Y ahí es donde usted empieza a tomar la miel, y la miel, aleluya, es como la palabra de Dios que es pura. Dice el salmista, aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, aleluya, y lumbrera a mi camino. La palabra, aleluya, nos lleva como una lámpara, pero también, aleluya, nos va llevando en el camino. Y ese camino de oscuridad nos comienza a llevar a la luz donde el Señor, aleluya, nos está esperando, donde el Dios Todopoderoso en cada día se levanta, aleluya, y mira y dice, mira, hijo mío, este soy yo. Este soy yo. Mírame a mí. No mires lo que está a tu lado. No mires la oscuridad, aleluya, del mundo. Mírame a mí. Y el Señor alumbrará tu camino cada día. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es para siempre. ¿Y sabes por qué? Porque es para siempre. Porque todo lo que Dios, aleluya, nos enseña, nos limpia. Y hoy día esto, como nosotros vemos, nuestros niños, nuestros jóvenes, necesitan la palabra de Dios para limpiar sus caminos, para limpiar su alma, para limpiar su corazón.
¿Cuántos jóvenes, aleluya, estamos perdiendo en este tiempo? Porque el diablo se ha encargado, aleluya, de poner oscuridad en sus corazones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Como pueblo del Señor, necesitamos levantarnos. Necesitamos nosotros ser aquellos que enseñemos a nuestros hijos que ese camino que solamente Dios, aleluya, nos muestra, ese camino que solamente, aleluya, está la lámpara que está alumbrándonos, ellos puedan también seguir ese camino. Pero tenemos que enseñarles, tenemos que traerlos. Y a veces decimos, no, porque es que mis hijos no quieren. Yo le voy a decir algo, y tal vez no te agrada, pero la Biblia nos enseña también que nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos. Y una de las reprensiones es cuando usted lo trae a que ellos aprendan a ser guiados por el Señor. Usted es el que está a cargo de sus hijos. Usted es el responsable de sus hijos. Sus hijos vienen a los caminos de Dios cuando nosotros venimos, aleluya, y los traemos y los llevamos junto con nosotros. Porque somos los sacerdotes, somos los que estamos encargados. Padre, madre, somos los encargados de nuestros hijos. Si nuestros hijos se pierden y nosotros no hemos hecho el esfuerzo para que nuestros hijos vengan a aprender de la palabra, crecer en ella, que haya el fruto en ellas, entonces no vengan a decir, no, porque es que mi hijo se perdió en el alcohol, mi hijo se perdió en las drogas, mi hijo se perdió en aquello. Pero ¿qué has hecho para que eso no ocurra? ¿Has ayudado a que ellos puedan tener sembrado una palabra? Un testimonio donde ellos puedan ver. Porque déjame decirte que cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios nos enseña claramente que cuando nosotros sembramos en nuestros hijos esa semilla va a estar ahí siempre. En algún punto de la vida, Dios va a tocar el corazón de esos niños y esos jóvenes. Tal vez en la adultez, pero Dios va a estar ahí. Y gloria a Dios cuando siguen los caminos. Pero lamentablemente estamos en un tiempo que a veces cuando estamos enseñándoles a ellos a seguir el camino, a veces entran en un periodo donde ellos toman sus decisiones. Hoy en día aquellos que tal vez están terminaron su cuarto año y van a la universidad, pues muchas veces toman el camino equivocado. Muchas veces toman el camino y se pierden en el camino. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros empezar a orar al Señor. Señor, ya yo sembré la palabra. Ya yo sembré, Señor, para Jehová en ellos. Yo te los entrego a ti, Señor. Y tú vas a ver cómo el Señor, aleluya, va a tomar cuenta y va a hacer que tus hijos vengan a los pies del Señor. Pero no podemos perder nuestra fe nunca en ellos. Porque en algún punto ellos regresarán. Y yo he visto mucho eso. Y lamentablemente, pues donde vivimos aquí en los Estados Unidos, la vida es tan acelerada que muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo. Y no nos estamos dando de cuenta. ¿Cuántas iglesias usted ve que no hay jóvenes? Y no es porque el pastor no está haciendo nada. Porque hay programas, hay de todo. Pero nuestros jóvenes, nosotros mismos, adultos, nosotros los adultos, no estamos sembrando la semilla desde que ellos son pequeños para que ellos vengan a venir y se gocen en la presencia de Dios. Sean convertidos a través de la palabra del Señor. Entonces creemos que con programas, porque eso es lo que están haciendo las iglesias, le traen programas para que ellos se sientan gozosos. Programas que muchas veces son del mundo. Cuando la Biblia a ti no te ha enseñado nada de eso. La Biblia te enseña a ti que debes enseñarle la palabra del Señor a tus hijos. El crecer, el orar. El tener esa experiencia sobrenatural con el Señor. Pero a veces lo que queremos, es que en esa iglesia no se hace nada para los jóvenes y no le hacen fiesta y no le hacen aquello y no le otro. ¿De aquí a cuándo el Señor te ha dicho a ti que nosotros hacemos fiesta? Aquí se enseña la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Porque mientras el diablo allá se está haciendo de la suya, nosotros como iglesia tenemos que levantarnos
y enseñarle a nuestros hijos que la defensa para ellos, la espada de doble filo, la tienen aquí cerca. Pero ¿cómo van ellos a defenderse si no le estamos enseñando a cómo usarla? A cómo cuando ellos estén siendo atacados afuera, que vengan los ateos, que vengan los satanistas, que vengan otras religiones a tratar de decirle y confundirlos. ¿Cómo se van a defender ellos si no les queremos enseñar esto? El pastor, que la directora, que los maestros se están esforzando y entonces nosotros no queremos, ay, es que es muy temprano. Y entonces no traemos a nuestros hijos a estudiar la palabra del Señor. Pero entonces después nos estamos lamentando en el futuro porque no nos esforzamos a que nuestros hijos llegaran. Y créame, hermano, cuando usted hace eso, ay, santo, usted se está ganando una corona en el cielo por ello. Porque está poniendo a sus hijos al frente. Está poniendo algo en el corazón de Dios, en la obra de Dios. Pero tiene que empezar a hacerlo. Tiene que esforzarse. No solamente sus hijos, usted también. Porque a veces no queremos, es que estoy cansado. Mentira del diablo. Eso es lo que quiere el diablo, verlo usted cansado, destruido. Que en nuestra vida como tal no podamos nosotros seguir creciendo y poder nosotros ofrecerle a nuestros hijos lo que la palabra nos enseña, que es la vida eterna. Porque la palabra es vida. La palabra nos enseña la eternidad de nuestro Señor. Nos da la justicia, porque a través de la palabra ahí podemos entender que es justa, aleluya, y recta. Pero que también nos da advertencias y demandas. Nos da consejos y nos da promesas también. No es solo la verdad, sino la verdad. Y por ello no puede errar en ningún punto. La palabra no falla. La palabra establece, la palabra demanda, la palabra advierte, pero no falla en sus promesas ni en sus consejos. Y la palabra, aleluya, debe ser deseable para el justo, para el que la busca. Debe ser como el oro. Es precioso al ser desenterrado. La palabra es mejor cuando es comprendida y es más dulce que la miel. Y es lo mejor de lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Imagina la miel más dulce y perfecta que hayas probado, la cual sientes el deseo de volver a probar y llenar tu boca. Así es la palabra de Dios, perfecta, aleluya, y más que cualquier oro. Tiene un valor incalculable en nuestra vida. La palabra es muy necesaria en estos tiempos, porque nos hace crecer, nos da sabiduría, nos da conocimiento del cielo. Nada ni nadie te va a dar sabiduría, solamente Dios. Y Dios da la sabiduría a través de su palabra. Dios no te va a dar revelación si no es a través de esto. ¿Tú quieres revelación? Empieza a buscarla aquí. Esa es la revelación del cielo. Porque hoy en día vemos profetas, vemos falsos maestros dando nuevas revelaciones. Y vemos claramente que hasta la palabra nos dice que ni nos advierte sobre ello. Pero tenemos que entender que esta es la única que te puede dar la revelación que tanto estás buscando. Busca revelación profética, métete en la palabra. Busca revelación, aleluya, para encontrar la sanidad en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Busca la palabra de Dios. Y ahí vas a encontrar la verdad, ahí vas a encontrar aquella que te llena y que te lleva, aleluya, a tener esa contestación del cielo. Porque la palabra es la que nos da la contestación. La palabra es la que nos da la restauración a través de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quieres cambiar tu carácter? Sí, porque yo sé que muchos aquí luchan con su carácter. Y hay una guerra continua en nuestro carácter. Ay, Señor, pero es que yo quiero cambiar. O cambia a mi esposo. Ya yo no lo aguanto más. Entonces queremos que Dios nos cambie. Pero te hago una pregunta en este día.
Tú estás conociendo a través de la palabra de Dios el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el que nos enseña. El carácter de Cristo es el que nos levanta y nos da la contestación. Y cuando tú entiendes que el carácter de Cristo es el que te puede cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a imitarlo a Él. Tú vas a empezar a mirar lo que Cristo te está enseñando a través de la palabra. Porque tú no lo conociste personalmente. Y si lo hiciste, pues tienes que decirme. Nadie ha conocido a Cristo. Solamente en el tiempo cuando Él estuvo. Hoy en día, para conocer a Cristo, conocemos a Cristo a través de la palabra de Dios. Usted quiere conocer el carácter de Cristo. Usted quiere cambiar su carácter. Porque si le pedimos a Dios, Dios, ayúdame con mi carácter. Ayúdame a cambiar, Señor. Pero no conocemos al Dios Todopoderoso, al Cristo Jesús que nos enseña las Escrituras. Conocemos lo que nos dice el hermano, lo que nos dice el pastor, pero no conocemos el Cristo, aleluya, que nos enseña las Escrituras, porque no lo estudiamos, porque no crecemos en Él. Y es tiempo de cambiar eso, hermanos, en nuestra vida. El tiempo se acaba. Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo para que eso no sea así? ¿Quieres cambiar? No, pues Señor, es que yo soy así. A mí nadie me cambia. No, yo siempre he sido así. El Señor puede cambiarte. Cuando permites que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida, entonces vas a encontrar esa contestación. ¿Quieres que tu familia sea restaurada? Empieza a buscar la palabra de Dios. Hay un tiempo y en este momento tenemos que tener la necesidad, porque estamos viendo las advertencias, pero también vemos que cuando nosotros vemos en su palabra, esta nos recompensa a nosotros por ser aquellos siervos. Aleluya. Y no solamente eso, que a través de la palabra, esta te enseña los peligros del pecado, los peligros de la condenación, los peligros de la incredulidad en tu vida. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermanito. La palabra te enseña, te advierte cuáles son las consecuencias de cada uno de estos pecados. Y ningún pecado es más grande que otro. Pecado es pecado, hermano. Punto. En el nombre de Jesús. Porque a veces queremos poner un pecado más grande que otro. Para Dios, pecado es pecado. Y tú no puedes medir con una vara el pecado que tú hayas hecho. Puede ser el pecado más pequeño y es pecado para Dios. Te va a medir con la misma vara que pudieras hacer un pecado más grande, como a veces decimos. Y eso tenemos que nosotros entenderlo en nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos y somos obedientes a la palabra del Señor, entonces veremos la recompensa que el Señor tiene preparado para nosotros. Hay muchas veces que vemos que la ley, que los evangelios, y a veces nosotros nos entendemos, pero podemos entender, sí, que la palabra de Dios es como un martillo, aleluya, y un fuego. Imagínate, aleluya, que tengas una piedra aquí al frente ahora mismo, una piedra grande aquí, y yo lo llame a cada uno de ustedes y yo les diga, rómpame en esa piedra con una mano. Usted podría venir y usted rompería la piedra con su mano. Te va a romper tu mano intentándolo. Pero a través de la palabra del Señor, cuando nosotros vienen lo que es la enfermedad, lo que es el tener nuestra vida en desorden, lo que es nosotros tener una vida
que realmente estamos trabajando las cosas y poniendo las cosas de Dios a medias. Todas las cosas que vemos, el pecado, todas esas cosas están ahí. Pero cuando tenemos a la palabra del Señor, esta es como un martillo. Y cuando usted viene con un martillo, yo le puedo dar un martillo a cada uno y entre todos rompemos la piedra. Porque es la palabra de Dios. Es la única que puede hacerlo. Desbaratamos todo eso y el pecado se va y se rompe en el nombre de Jesús en ese momento. Pero necesitamos la palabra, ese martillo. Aleluya. Y eso nos ayuda a nosotros a tener la herramienta perfecta en nuestra vida. Y que cuando el Señor te dice úsala, úsala. Porque ahí vas a encontrar no solamente eso, sino también vas a encontrar la luz y el faro que te va a estar guiando. Ahí es donde viene el pan del cielo. Y eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde ya. La palabra de Dios es perfecta. Es el instrumento perfecto para cumplir una obra tan delicada y poderosa como esta, que es llevar el evangelio, que es poder nosotros entender, aleluya, cómo nosotros vamos a ser guiados a través del Espíritu Santo, cómo nosotros vamos a tener, aleluya, esa espada para la defensa de nuestra fe. Tenemos que entender en nuestra vida que Dios nos ha dado este instrumento poderoso, esa palabra que es pura, que alumbra nuestros ojos. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es para siempre. Esta ofrece y puede ofrecer vida eterna a través de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios será eterna para siempre. Porque es la que Dios ha puesto en nuestra vida para ser guiados a través de Él y con un valor incalculable en nuestras vidas. En esta mañana, yo quiero que ahí mismo donde tú estás, tú vas a levantar tu manito. Tú le vas a decir al Señor esta mañana: Señor, yo sé, Señor, Padre Jehová, que yo me he olvidado, Señor. Yo me he olvidado, Señor, Padre Jehová, de tener, Señor, mi tiempo para conocerte, para leer, Señor, y estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú me des, Señor, la sabiduría, Señor, como así hiciste con Salomón. Que yo pueda crecer en la palabra de Dios, Señor. Si no sé leer, Señor, dame, Señor, Padre Jehová, aleluya, esas palabras y ese entendimiento, Señor, para poder, Señor, Padre Santo, crecer en ella. Dame, Señor, el tiempo. Dame, Señor, Padre Jehová, lo que necesito, Jehová, en mi vida. Reconozco que he fallado, Señor. Pero aún así, Señor, por tu misericordia y tu amor, aún así tú me das la oportunidad de crecer en ti. Ayúdame, Señor, Padre Jehová. Si tengo a mis hijos, Señor, Padre Jehová, ayúdame también a sembrar esta semilla, de traerlos aquí a este lugar, Señor, a que ellos crezcan, Señor. Que ellos crezcan, Señor, en tu palabra. Que ellos crezcan, Señor, Padre Jehová, que cuando ellos lleguen a grandes, Señor, Padre Jehová, te puedan conocer en el nombre de Jesús. Y que yo no sea, Señor, estorbo en ellos. Que sea revelar la bendición que ellos necesitan. Yo como padre o como madre, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Que si estoy, Señor, Padre Jehová, muchas veces perdiendo mi tiempo, Señor, Padre Jehová, ayúdame, Señor, a crecer, Jehová, a soltar todo aquello que tengo que soltar en mi vida para acercarme más a ti en cada momento. En el nombre de Jesús, te doy las gracias en este día. Y que esta palabra, aleluya, yo le pido a Dios que entre como espada de doble filo hasta las coyunturas, hasta tu alma, y te la lleves en este día para que puedas entender que la palabra de Dios que fue escrita, aleluya, a través del Espíritu Santo, tenemos que empezar
aleluya, a crecer en ella, a buscar, aleluya, cómo crecer y seguir esas instrucciones divinas en nuestra vida. En el nombre de Jesús.